Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de otro jueves más, Señor, poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ministre y que sea Él el que nos enseñe, Padre. Que si hemos de decir algún comentario, alguna participación, Señor, pero que no es edificante, Padre, mejor cierra nuestros labios, Señor, para que no seamos piedra de tropiezo, sino por el contrario, Señor. Queremos que todos los comentarios, Señor, sean enriquecedores, Señor, para todos, Señor, y que podamos juntamente, Señor, como decía el apóstol Pablo, que cada uno mire cómo sobreedifica. Te damos gracias, Señor, porque la piedra y el fundamento es Cristo, Señor, y ahora a nosotros nos corresponde, Padre, estar velando, Señor, por esa sana doctrina, por esa sana palabra, Señor. Por eso pedimos, porque el Espíritu Santo, Señor, nos enseñe en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. El día de hoy nos toca leer Jueces 3 del 1 al 6. Trae por título Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Entonces vamos al libro de Jueces, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6, ¿vale? Solo es este pequeño fragmento en cuestión de contenido, pero creo que trae muy buena enseñanza. Leyendo un poquito más los otros versículos, consideré que es importante leer solamente esto porque trae mucha enseñanza también. Y a veces no consideramos muchas cosas que nos suceden, pero todo esto trae un porqué, hermano. Bueno, pues vamos a seguir. Primero vamos a leer, hermanos, el versículo 1 y 2, ¿vale? Les vamos a ir poco a poco. Dice así: Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. 1 y 2 dice: Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que las enseñasen a los que antes no las habían conocido. Bueno, vamos a leer hasta aquí. Y precisamente, hermano, no sé si esto habías considerado que todas las cosas que nos pasan siempre traen un propósito. Aquí podemos ver, hermano, que efectivamente el Señor, te lo voy a poner nuevamente la escritura, dice que fueron dejadas para probar a Israel. Muchas veces nosotros tenemos personas, situaciones incluso que nos llegan a pasar, en donde el Señor permite que pasen o que acontezcan para enseñarnos algo. Es importante también mencionar que no todo es de parte del Señor. ¿A qué me refiero, hermano? A veces nos justificamos como hombres y decimos, no, es que Dios permitió que yo estuviera en adulterio para que el día de mañana yo pudiera decirles a los que están en esa situación que salgan de ella. Y Dios no pone eso. Dios no tienta. Dice que que es el tentador es el diablo. Cuando Dios te pone a prueba es en situaciones complejas, no para de cierta forma hacerte caer, porque no es la intención de Dios. La intención de la prueba, como aquí dice, probar, la intención de una prueba es para ver qué tan capacitado estás o qué tan apto te sientes tú espiritualmente hablando. No obstante, hay cosas que el diablo pone, hay cosas que no vienen de parte de Dios y muchas veces nosotros nos justificamos diciendo, no, pues es que Dios por algo lo permitió. No, muchas veces no es Dios, no es Dios que lo esté permitiendo, somos nosotros que estamos permitiendo que esto llegue a nuestra vida o esto llegue a nuestros hogares. Esto de aquí tenía un objetivo. Dice, estas pues son las naciones que que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Al final de la lectura vamos a ver por qué el Señor permite estas naciones y cuál era el objetivo de ellas. Siempre trae un objetivo. Dice, a todas aquellas que no habían conocido todas las guerras de Canaán, ¿vale? Es decir, aquellas no tenían conciencia de todo lo que había pasado. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel
conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no las habían conocido. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor efectivamente dejó estas naciones, ¿para qué? Pues primeramente para que se dé testimonio de. Eh, Cuando es una instrucción dada por Dios, por ejemplo, el libro de Oseas, fue una instrucción directa que le dijo aquí al profeta, ve y cásate con una prostituta. Que vemos que, por ejemplo, en los días miércoles, ese libro que estamos llevando, fue una instrucción directa de Dios. Pero aquí hay una tela muy delgada, hermano. Una tela muy delgada en donde muchas veces nosotros nos metemos por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deleites. Pero no es Dios, ¿eh? Es decir, hay canciones incluso hasta que dicen, si esto no fuera bueno, Dios no hubiera permitido que nuestra relación existiera, ¿no? Y hablando de amantes, por ejemplo, Dios jamás permitió eso. Si fue el diablo que puso la tentación en tu corazón y tú caíste, pero no fue Dios que te haya puesto una tentación, sino que somos nosotros. Muchas veces, hermano, Dios permite que haya situaciones y personas para probar nuestra fe, para probar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y este tipo de situaciones, hermano, lo vamos a ver en Santiago 1 del 3 al 5 si me acompañas, a Santiago 1, Santiago 1 versículos del 3 al 5. Fíjate que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, tu fe tiene que ser probada. Todo aquel creyente, todo aquel hombre de fe en Dios, su fe tiene que ser puesta a prueba. Siempre, siempre, siempre. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto, hermano, lo vas a vivir y yo lo dividí, gracias a Dios, el Señor ponía en mi corazón que se dividiera en varias secciones. Va a haber personas o situaciones que van a pasar en la familia, personas que el Señor va a permitir que existan para probar tu fe. Va a haber situaciones en la sociedad, como es, por ejemplo, en los vecinos, en alguna región, para que el Señor pruebe tu fe. Y número tres, en el trabajo o en la misma iglesia, el Señor también permite muchas situaciones o personas para probar lo que hay, o para probar más bien lo que es en tu fe. Entonces, aquí, hermano, el Señor había dejado unas naciones que en los siguientes versículos vamos a ver cuáles fueron esas naciones que permitió el Señor dejarlas ahí. Y era precisamente para ver lo que había en su corazón. Muchas veces nosotros nos sentimos muy, muy fuertes espiritualmente hablando y a veces nos damos cuenta que somos muy débiles, somos muy susceptibles a caer fácilmente, hermano. Y dice que aquel que se siente estar firme, mire que no caiga. Y es importante que nosotros veamos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y te hablaba yo acerca de la familia. Y un ejemplo en la familia, hermano, de que la fe fue puesta a prueba fue precisamente con Job. Si me acompañas al libro de Job, aquí está mal escrito, es Job 2. Déjense lo corrijo. 2, 9 y 10, ¿vale? Vamos al libro de Job. ¿Cómo el Señor podría poner personas para probar nuestra fe? A veces viene hasta de los más íntimos, hermano. Si esa persona no tiene una comunión con Dios, no está espiritualmente hablando tan fuerte, puede ser el Señor que permite a esa persona para probar tu fe. Cuando a Job le pasó de todo, que el Señor permitió esto venía de parte de Dios y fue el diablo el que lo ocasionó, pero Dios le dio el permiso. Pero si tú te diste cuenta, dejó a una persona, de toda la familia que murió, solamente dejó a una persona viva. Y a esta persona fue alguien muy allegada a él. Dios permitió que esta mujer tuviera vida precisamente para que su fe fuera probada. La estaba pasando muy mal. Entonces, Job realmente era alguien susceptible. Cuando tú y yo estamos pasando por pruebas, hermano, somos muy susceptibles, somos muy sentimentales incluso a veces, porque cuántas veces decimos, Señor, ¿dónde estás, Dios?
cuando más me estoy esforzando, viene esta situación, se presenta esto otro, pero sabes, estaba leyendo un libro en donde es lo que te comento yo. Es un libro que se llama Reconstruyendo los Pedazos, es de Yesenia Ten, y habla un poco de su testimonio, y ella fue engañada. A ella, su esposo, que era el pastor, la engañó con una congregante, hubo adulterio. Y ella en uno de sus capítulos, en el capítulo 7 ella menciona y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué si ahora que me estoy acercando más a ti, por qué permitiste que llegara esto a mi casa? Ella siendo la víctima, le preguntaba a Dios por qué había permitido y que había un objetivo en esto, claro, la enseñanza era para ella, pero el esposo no podría decir, es que Dios permitió, yo siendo pastor, Dios permitió que llegara una chica, una mujer, sobre todo más de la iglesia, y cayera yo en adulterio. No, eso fue tu propia carne. Estabas viviendo más en la carne que en el espíritu, pero somos susceptibles, nadie está ajeno de esto. Por eso siempre se recomienda que todo se haga con mucha sabiduría y con mucha prudencia. Si usted está ministrando a alguien, procure que sea del mismo sexo, porque puede ser que el día de mañana se pueda confundir la situación y vaya a terminar mal esto. Ahora esta mujer que es pastora de una iglesia, ella dice, hoy sé cuál era el propósito de Dios y era precisamente que Dios me permitiera yo ser el portavoz de aquellas mujeres que están pasando esta situación. Desde luego, ella fue la que le hicieron el agravio, pero había un propósito. Con Job también hay un propósito. Fíjate por qué le pasó todo esto, pero es a lo que yo voy. En la misma familia, puede ser que Dios permita personas que estén contigo conviviendo para probar tu fe y que a veces no nos damos cuenta. Aquí fue su esposa. Fíjate lo que le dice el 9 y el 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. De todos los que murieron, hermano, de Job, solamente Dios permitió que no muriera su mujer. Seguramente no andaba espiritualmente hablando bien. ¿Qué mujer prudente y sabia te va a decir en un momento de mortandad, donde tus hijos murieron, donde tu ganado murió, donde todo se te derribó? ¿Qué mujer prudente pudo haber sido que se acercara y te dijera a ti, ¿aún retienes tu integridad, amado esposo mío? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Quién va a dar ese consejo? Sé que era el diablo quien estaba detrás de esta mujer, pero ella lo permitió. El diablo no puede entrar a tu vida, hermano, si es que tú no le das una entrada, ¿eh? Si tú estás haciendo las cosas, te estás esforzando por seguir a Dios, tú tienes que tener presente que el diablo no tiene entrada o lugar en tu vida. Pero si tú no estás haciendo las cosas correctamente, entonces puede ser que haya una entrada y que el día de mañana el Señor, no el Señor, más bien el diablo, te utilice a ti para hacer caer a otros. Job le dice, como cualquier mujer fatua, sin entendimiento, ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Le estaba contestando con palabra porque era un hombre que estaba viviendo la palabra, no solo en teoría, no solo en los rollos, sino que la estaba experimentando en una prueba. Su fe fue puesta a prueba. ¿Tú crees que no pasaba por su mente, Dios, qué hice? Dios, ¿en qué me equivoqué? Que posteriormente hablando en los siguientes versículos, si ves a un Job que se queja, mejor hubiera sido un abortivo, es mejor que en la condición que estoy, tantas cosas que le pasaron, pero no pecó Job en sus labios, jamás dejó de creer en él. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su fe puesta a prueba. Él no había cometido un pecado, sin embargo, estaba siendo probado. Por eso el libro de Santiago decía en el capítulo 1, versículo del 3 al 5, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe tiene que ser probada, hermano. Tiene el Señor que ver qué tan fuerte espiritualmente estás para que tú veas cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que mejorar.
porque siempre va a haber áreas de oportunidad en nuestra vida como creyentes. Si no es de un lado, puede ser de otro, pero el Señor va a poner a prueba vuestra fe. No con tentación, porque Él no tienta a nadie, con alguna situación o con alguna persona. Aquí veíamos que fue en la familia, la misma esposa, aquella que fue allegada a Él, fue la que incitó a que maldijera a Dios. Dios estaba permitiendo que esta mujer conviviera con Él para que su fe fuera puesta a prueba. Y esto no solamente es en la familia, esto también te lo puedes encontrar en la misma sociedad, los vecinos con los que convives, aquel vecino complicado, aquel que te está haciendo la vida imposible, el Señor también te está poniendo a prueba en tu fe para ver qué tan paciente eres, para ver qué tan estás viviendo la palabra de Dios. Y esto le pasó a los discípulos, hermano. No creas que esto es exclusivo solamente para nosotros en la actualidad, no, ellos también tenían conflictos. El apóstol Pablo, había gente en la sociedad que le causaba males, que le causaba dolores de cabeza, como quizá a ti, a mí, algún vecino, algún conocido en la colonia en donde vivimos, nos está molestando constantemente. Hablaba con una hermana, bueno, una hermana me comentaba que salió, me comentaba una hermana, y esta hermana me hacía el comentario. Hubo quien se burló incluso hasta de Dios, la misma familia, y se sintieron tan incómodos que, bueno, mejor decidieron retirarse. Eso es lo que sucede. Dios a veces permite personas para que tu fe sea puesta a prueba. Aquí Dios había dejado ciertas naciones, y ahorita vamos a ver qué naciones fueron. ¿Para qué? Para probar a aquellos que no conocían las guerras de Canaán, todo lo que Dios había hecho. Ese era el objetivo. Pero te digo, esto te lo vas a encontrar situaciones complejas en la familia, pero también en la sociedad. Fíjate el apóstol Pablo cómo batallaba con un hombre que le estaba haciendo la vida imposible hasta que dijo, se lo dejo al Señor. Yo se lo dejo al Señor. Fíjate qué dice Segunda de Timoteo 4:14, por favor. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 4, versículo 14. Dice así, fíjate, el 14 dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El apóstol Pablo hablando de un Alejandro el Caldero, alguien que tenía contacto quizá en la región con Pablo, le estaba causando muchos males. Pero dice, el Señor le pague conforme a sus hechos, que el Señor le dé lo justo. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo, que el Señor le dé lo justo, lo que corresponde. Déjenme pues, silenciar algunos micrófonos, hermanos. Ok, ya están silenciados. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos, hermano, que no solamente en la familia puede estar el Señor permitiendo personas para probar tu fe. Vemos también que los discípulos tuvieron dificultades. También en la sociedad, hermano, hay personas que el Señor permite que existan para que tu fe sea puesta a prueba. Y yo sé que a lo mejor alguna vez hemos tenido conflicto con algún vecino, con alguna persona en la región, y que el Señor muchas veces pone para que tú te pongas a cuentas con esas personas si es que hicimos algo mal, ¿verdad? Pero vemos que aquí no es exclusivo solamente de la familia como fue con Job. También en la sociedad o en la región, Dios permitía personas, porque Dios tenía el poder de ese Alejandro Caldero, de mandarle un infarto, de mandarle una enfermedad, de hacer lo que sea, pero estaba probando no a Alejandro el Caldero. Él solo era un instrumento para poner a prueba, ¿a quién? A Pablo, al apóstol Pablo, para poner a prueba su fe, su paciencia, que fuera ejercitada esa paciencia. Y en el trabajo es igual. Dios permite muchas veces personas en el trabajo que te quieran hacer la vida imposible y que el Señor está probándote a ti. ¿Cómo actúas en medio de la prueba? En la iglesia no es ajeno a ello. Aún en la misma iglesia también puede haber hermanos con los cuales no empates, que eso es muy válido. Decía que es necesario que haya entre vosotros disensiones. Y una disensión es esa
diferencia de opiniones. Puede estar de acuerdo con el hermano con lo que comentó o no lo puedo estar, pero al final del día algo nos está uniendo. Y esto no debe de causar motivo de división, que es algo muy distinto. Puedes tú compartir lo que yo te estoy hablando ahorita, decir, no comparto, hermano, lo que usted comparte, es respetable. Todos los puntos de vista yo siempre los respeto y bueno, por algo el Señor lo permite, pero aquí, hermano, con Pablo, era alguien que le estaba causando conflicto. En la iglesia pasaba lo mismo. Quien dice, no, a ver quién va a predicar ahora. Ah, no, entonces pues sí voy. Ay, no, este no. Y a veces hasta pasa en los mismos ministerios. ¿Qué hermana va a compartir en Timoteo 1, en Timoteo 2 o en jóvenes para ver si mando a mí o no mando a mis hijos? No, hermano. No podemos estar nosotros haciendo eso porque tú no sabes qué impacto pueda tener el mensaje que se le dé a esa persona, a ese niño, a ese joven, pero tú estás siendo piedra de tropiezo como la esposa de Job. No, mejor no vayas. Deja que las cosas actúen como el Señor lo ha permitido. No seamos nosotros esa piedra de tropiezo. Esto puede pasar en el trabajo o en la iglesia. Primera de Corintios 1:12, fíjate que con qué se estaba enfrentando el apóstol Pablo. Fíjate, hermano. Y esto sucede hasta hoy en día, ¿eh? Esto sucede. Dice, 11 y 12 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Fíjate, ya había esa diferencia. Ah, no, yo jalo más con Pablo porque Pablo tiene más decisión. Es alguien que tiene decisión, ¿no? No, 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 yo jalo con Apolos, yo soy de Apolos, de su equipo, porque Apolos es un varón elocuente, dice la escritura que era un varón elocuente, y yo soy de él. Ah, no, yo soy de Cefas, no, ah, no, yo soy de Cristo o de Crispo. Aquí dicen que hay un error de traducción, los que saben. De Cristo dice que era Crispo, como lo menciona aquí abajo. No lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que el mensaje central era Cristo. Todos somos de Cristo. Pablo, todos, hermano. Y esto pasa mucho en las iglesias. ¿Por qué? No, es que si ya no está tal pastor, no, yo ya no voy. Ah, si no predica tal hermano, no, porque el hermano como que es más callado, no se mueve mucho. No, mejor me espero a que el hermano, a otro que se mueve más o que es más expresivo, porque con él no me duermo. No, hermano, todos somos de Cristo y el mensaje va a llegar de uno y de otro. Todos tenemos diferentes formas de dar el mensaje, gracias a Dios, porque si no, qué aburrido sería que todos habláramos igual. No, hermano, gracias a Dios el Señor nos dotó a muchos de diferentes talentos y dones, y gloria a Dios por ello, pero te das cuenta, permitió que existiera un Apolos, permitió que existiera un Pablo, permitió que existiera un Crispo, permitió que existiera un Gallo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que somos de Cristo. En la iglesia pasa lo mismo, hermano. En la iglesia pasa lo mismo, en el trabajo pasa lo mismo. Quien tiene diferencias y que no te está haciendo la vida imposible y que no te deja y que habla de ti, hermano, lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Yo ya se lo dejé a Dios, ya le dejé a Alejandro el Caldero, que Dios le pague conforme a sus obras. Señor, bendícelo. Señor, están hablando de mí. Saca la verdad a la luz. Señor, aquí está este tema, aquí está el otro. Señor, lo dejo en tus manos. Pero están probando tu fe. El Señor está viendo cómo actúas en medio de la situación adversa. Cómo actúas en medio de esa persona que te está causando mal. ¿Vamos entendiendo? Para que un músculo pueda crecer, primero tienes que trabajarlo. Tienes que romper las fibras musculares para que el músculo crezca. En la fe es igual. El Señor tiene que poner a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Con un objetivo. Hacerte sufrir, hermano. Hay escuchado comentarios que dicen, ay, ¿cómo es un Dios de amor si
pone a prueba a aquellos que creen en él, los pone a prueba, les manda diluvios, manda que maten a su único hijo, les destruye a todos sus hijos, todas sus casas. Ese es el Dios de amor. Pues, hermano, ¿no se dan cuenta que Dios nos está fortaleciendo? Que si no nos pusieran estas pruebas, hermano, a lo mejor ya hasta nos hubiéramos olvidado de él. Dice una escritura, Señor, no me des poco, no sea que te maldiga, pero tampoco me des mucho, no sea que me olvide de ti, porque así somos como hombres. Esos 10 leprosos que fueron sanados, solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Y los otros 9, una vez que recibimos la bendición, nos olvidamos del Señor. ¿Quién sabe dónde quedó Dios? Ya me contestó, qué bueno, ya vi el milagro, qué bueno, ya me voy. No, hermano, el Señor tiene que empezar a meternos a pruebas constantes para que tú seas un hombre perfecto y cabal. Ese es el objetivo de la prueba de vuestra fe. Como lo menciona Segunda de Corintios 4:17, si me acompañas, Segunda de Corintios, y si alguna vez te preguntaste por qué estoy pasando por prueba o tribulación, aquí está la respuesta, hermano. Fíjate, dice, porque esta leve tribulación momentánea, no, la tribulación no va a durar siempre, hermano, solo es un periodo de tiempo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor te está fortaleciendo en tu fe, que cuando venga nuevamente la situación difícil, hermano, estás preparado. Job estaba preparado que un viniera otra vez, el Señor permitiera que se tocara algunos bienes o algo, ya estaba preparado. El apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Fue preparado. Fue preparado cuando tuvo mucho, cuando hubo vacas gordas, pero también fue preparado cuando hubo vacas flacas. Señor, he sido perfeccionado. Sea que tenga o que no tenga, Señor, aquí me mantengo firme, Señor. Y sé que tú, Señor, vas a ayudarme, porque no he visto un justo desamparado ni que su familia esté mendigando pan. Pero puedes entender entonces por qué el Señor estaba permitiendo que ciertas naciones vivieran con ellos, porque Dios los pudo haber exterminado. Y vamos a pasar a los siguientes versículos, que es precisamente lo que yo te estoy mencionando ahorita. Vamos a leer, hermano, el versículo 3 nada más, porque ahorita vamos a leer el 4, ¿vale? Del 4 al 6. Vamos a leer el versículo 3 de Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, esa que estamos leyendo ahorita. Por eso, si tú te estás preguntando por qué esta persona, el Señor permite que yo trabaje con ella, si es tan difícil, si este vecino, por qué el Señor permite que tenga estas dificultades, porque el Señor te está poniendo a prueba a ti, te está perfeccionando a ti, te está fortaleciendo a ti. Quiere ver cómo actúas, hermano, en medio de esa prueba difícil. Fíjate, dice el versículo 4, perdón, 3, solo el 3. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat. Fíjate, los 5 príncipes filisteos, hermano, son estos. Hace un tiempo atrás vimos un capítulo en Josué, que ya leímos, gracias a Dios, ese libro, y el Señor permitía ciertas naciones que vivieran con ellos. Sí, no los habían eliminado ellos, pero el Señor permitió que esto sucediera. Sí, sí tuvieron cuestiones difíciles, sí, por no haber obedecido, claro, pero también el Señor permitió esto, ¿por qué? Porque tenía que capacitar a esta nueva gente, a esta nueva generación, tenía que fortalecerlos, porque no conocían las guerras de Canaán. ¿Cuáles fueron esas cinco filisteos el que menciona? ¿Cuáles esas 5 ciudades? Bueno, fue el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, que son estas ciudades que están acá, hermano. Estas son las ciudades, esos 5 príncipes filisteos son los que el Señor permitió que se quedaran ahí. Esas naciones junto con otros que menciona la escritura. Vamos a corroborar esta parte. Josué 13:3, por favor, hermano, vamos a verlo. Josué, quizá que cuando lo leímos, hermano,
quizá no lo habíamos considerado. Josué 13, perdón, Josué 13, versículo 3. Fíjate, estas son las ciudades que el Señor permitió que se quedaran ahí, ¿vale? Dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, ¿vale? Que era el que yo te mencionaba, hermano, ¿vale? Acá está la parte de Ecrón, ¿vale? El Ecroneo, ¿vale? Ese es uno de los príncipes. Dice que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, al Gaseo, ¿vale? Al Gaseo, aquí está, el Gaseo. El Asdodeo, que también aquí está. Ahí le voy a quitar el cargador porque como que siento que está calentando la máquina. Ahí está, ahí está. Ya nos dura más. Ahí está. El Asdodeo, ¿vale? Después dice el Ascaloneo, acá está también en la región. Dice el Geteo, el Geteo, ¿vale? Que también debe estar por acá. Y, ahí está. El Geteo y el Ecroneo, que era el que te mencionaba hace rato. Estos fueron los cinco príncipes filisteos en esta región, ¿vale? Que el Señor permitió que existieran ¿para qué? Para probar al pueblo de Israel. Por eso para mí era importante detenerme un poquito, hermano, en este tema, no pasarme al otro, ¿por qué? Porque el Señor tenía algo importante para ti y para mí. Y era decirte que muchas veces vamos a batallar con personas, muchas veces vamos a batallar con situaciones que no nos agradan, pero que el Señor lo está permitiendo para ver qué hay en tu corazón, para ver cómo actúas, para ver cómo reaccionas en frente de esa persona o de esa situación adversa. Gloria a Dios porque Job fue alguien que resistió hasta el final y que aún Dios permitió que sus amigos llegaran con Job y le dijeran, ¿qué hiciste, Job, para que estuvieras en esa condición? Todos sus amigos le echaron en cara que tenía un pecado. ¿Cuántas veces no te han llegado a ti, hasta en la misma iglesia, a decirte, hermano, ¿por qué le está yendo tan mal? ¿No será que estás mal? ¿No será que andas con un pecado por ahí que no has querido confesar? ¿No serás que estás haciendo algo equivocado delante de Dios? Cuando quizá el Señor está permitiendo que tu fe sea probada. Señor, ¿por qué me está yendo tan mal en el trabajo? ¿Por qué si no es una cosa, después es otra? El Señor está permitiendo ver cómo estás actuando en medio de esa dificultad para que el día de mañana que tengas una estación, tú puedas pasar esa prueba. Puedas decir, Señor, gloria a Dios porque yo ya he vivido esto. Yo ya sé cómo tengo que reaccionar. Sé que no son ellos. Sé que quizá tú estás permitiendo para probar mi fe. Dios había permitido estos cinco príncipes, hermanos filisteos, más otros que menciona la escritura. Vamos a regresar tantito, hermano, para que lo veamos. Porque no solamente fueron los príncipes, sino que también fueron otros más. Dice el versículo 4. Ahí no estamos en el. Aquí está, 4. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel para ver, no, perdón, el 3. Dice, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, estos también, hermano, ¿vale? Que habitaban el monte del Líbano, desde el monte de Baal hasta llegar a Hamad, que esto es un poquito más arriba, hermano. Acá por el Líbano queda un poquito más arriba. Ellos también fueron permitidos que se quedaran ahí para contar las guerras que hubo en Canaán, para glorificar el nombre de Dios. Por eso qué importante es que tú sepas, hermano, que esta leve tribulación que quizá podamos estar pasando es para darte un mayor y excelente peso en gloria. Que a veces el Señor tiene que llevarte a un desierto, que a veces el Señor tiene que llevarte a una situación complicada, que a veces el Señor tiene que ponerte con personas difíciles para que puedas tener ese dominio propio. Porque quizás estamos faltos de dominio propio, quizás somos muy arrebatados, quizás hacemos cosas que no convienen,
que no edifican. Y el Señor permite que vivamos estas situaciones para ser perfeccionados. Vamos a terminar del versículo 4 al 6, hermano. Dice así, y fueron, fíjate, aquí está el objetivo, ¿por qué Dios permitió a esos 5 príncipes, a los cananeos, a los sidonios y a los heveos? Aquí está el objetivo, el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Y qué crees, hermano? Que no pasaron la prueba, pero había un propósito. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ese era el objetivo, hermano. ¿Por qué el Señor permitió esos príncipes filisteos, esos 5 príncipes filisteos? ¿Por qué permitió al Ebeo, al Cananeo y a todos ellos? Para ver si guardaban los mandamientos de Dios, para ver si se mantenían firmes en quien habían creído. Y no fue así. Pero el Señor tenía que llevarlos. No solamente los dejó ahí, sino que posteriormente vemos que pues ya hay una restauración, a pesar de que no hicieron lo correcto, el Señor es tan grande, hermano, que siempre va a estar para nosotros. Fíjate qué dice Lucas 22 del 31 al 34, ya vamos a terminar. Lucas 22 dice así, Lucas 22 del 31 al 34. Para aquellos que a lo mejor se sienten muy firmes y dicen, no, 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 yo sí lo paso, no pasa nada. Ten cuidado, porque muchas veces nos puede pasar como a Pedro. Fíjate qué le dijo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se sentía muy firme. Pedro se sentía muy firme en sus convicciones. Y quizá nos esté pasando también a nosotros así. Nos sentamos muy firmes. Pero cuando vemos la prueba, hermano, este hombre lo negó 3 veces. Por eso te decía, Dios permite muchas situaciones. ¿Por qué permitió que Pedro pasara por esto? Porque lo estaba fortaleciendo. Si eso que esa prueba que tú estás pasando, ¿cómo puedo saber si es del diablo o es de Dios esto? Bueno, si es algo para hacerte ensuciarte a ti, para no guardar los mandamientos, eso es una tentación del diablo. Como te mencionaba, la fornicación, el adulterio, es que Dios está permitiendo que cometa el robo para que el día de mañana yo diga que yo también robaba en algún tiempo y ahora no, no, hermano, el Señor no te va a probar con eso. Ese es el diablo que está metiendo su cuchara. Pero cuando tú ves situaciones difíciles en donde tú tienes que mantenerte firme, como con Pedro, que dijo, el Satanás ha pedido que te zarandee como trigo. Él te va a zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por tu fe. Estaba siendo su fe puesta a prueba. ¿La pasó? No, no la pasó, hermano. Negó al maestro 3 veces, pero posteriormente se mantuvo firme. Fue un proceso que tenía que vivir. Fue un proceso que le iba a ayudar a crecer como persona, a edificarse, pero no le puso una tentación, no, le puso una prueba en decir, ¿te vas a mantener firme? Cuando lo acusaban a Pedro y le decían, él también estuvo con él también estuvo con ellos, es uno de ellos. Ahí tenía que mantenerse firme. Sabía que quizá y le iba a costar la vida, pero pues yo me acuerdo que él dijo en el versículo 32, no, en el 33 dice, él le dijo, Señor,
Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por la boca muere el pez, dice un dicho. El Señor estaba probando esto. Y sí, al final de su tiempo entregó su vida por Cristo. Murió por el nombre de Jesús, pero fue primero enseñado. No pasó la prueba, sí, no la pasó. Pero posteriormente vinieron más pruebas y se mantuvo firme hasta la muerte. Esta momentánea tribulación produce en nosotros un excelente y mayor peso en gloria. No te extrañe que estés pasando por prueba y no identifiques. Si identificas un pecado, hermano, es por tu pecado. Sí, Señor, entiendo que estás trayendo juicio a mi vida porque sí, hice mal. Sí, Señor, lo sé, adelante, Dios. Pero si tú dices, no encuentro, Señor, una falta, Señor, me estoy esforzando, Señor, te estoy tratando de hacer las cosas bien y me están sucediendo cosas, hermano, tu fe está poniéndose a prueba. Manténgase firme y el Señor le va a sacar de esa prueba. Le va a dar la salida, dice el Señor. Le va a dar esa salida, hermano. Pero tenemos que seguir adelante. No sea que nos sintamos muy firmes como Pedro, que hasta la muerte decía él que lo iba a seguir, que cuando vino la prueba, lo negó 3 veces. Y vamos a terminar, hermano, con esta escritura de Deuteronomio 8 del 2 al 6. Con esto terminamos. Deuteronomio. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. Dice el versículo 2 al 6, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Y cuál es el resultado de guardar los mandamientos? Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Por qué permitió el Señor estas naciones y estos príncipes? Pues precisamente para ver si iban a guardar los mandamientos y se dieron cuenta que no. Al contrario, dieron sus hijos a las naciones de la gente de alrededor y se volvieron idólatras. El Señor estaba teniendo un propósito con ellos, sí, porque posteriormente muchos rechazan eso. Muchos se siguen manteniendo firmes en Dios. Otros, pues bueno, se pierden. Pero hermano, está en uno, está en uno. Situaciones que Dios nos hace pasar, hermano, para fortalecernos, manténgase firme, hermano. Dios tiene planes buenos para nosotros, pero a veces nosotros no queremos pasar ese proceso. Decía nuestro hermano Vicente, que está conectado ahorita, muchos queremos llegar al cielo, pero nadie quiere experimentar la muerte. Y la muerte solo es un paso para estar con nuestro Creador, cuando el Señor decida, hermano. Pero para nosotros tener eso que Dios tiene para nosotros es guarda los mandamientos, que en medio de guardar los mandamientos, hermano, te vas a encontrar con personas y situaciones difíciles en la familia, claro. Va a haber quien te diga, no, no, tú ya cambiaste de religión, a ti ya no te invitamos, a ti ya no te hablamos. Situaciones que Dios permite para fortalecerte en la fe. En el trabajo, gente que te quiere poner lazo, te quiere poner el pie para que tú caigas. Hermano, el Señor está viendo cómo actúas en medio de eso. En la sociedad, gente que también te quiere hacer la vida imposible. Hermano, déjaselos a Dios y guarde usted los mandamientos. Eso es lo que el Señor quería hablar para nosotros, hermano, que Dios permite situaciones en nuestra vida para fortalecernos en la fe. Sigamos en lo que Dios nos ha mandado, guardemos los mandamientos, hermano, y sé que el Señor va a tener algo grande para nosotros. Pues bueno, hermano, hasta aquí.
¿Alguien quiere comentar algo? Levante su manita o active su micrófono, hermano. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Pues ahí después, Vicente. Este, pues gloria a Dios por su palabra. Am, Precisamente en la semana una amiga me mandaba una prédica referente a pues a esto, a que realmente en muchos lugares les enseñan lo que es la doctrina de la prosperidad, pero que realmente pues la bendición del Señor viene precisamente de esas pruebas, la verdadera bendición, que es, pues, por ejemplo, los frutos del Espíritu, como la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, entre todos los que nos da el Señor, pues son frutos que para llegar a obtenerlos, primeramente tenemos que ser muy, muy probados, ¿no? Realmente pasados por muchas situaciones para lograr llegar a tener ese tipo de frutos en nosotros. Y también, pues, les quería compartir esta palabra en Hechos 5, 42. Bueno, en Hechos 5 habla precisamente de que los apóstoles pues habían sido encarcelados y aún golpeados, ¿no? Y aquí menciona que cuando salieron, dice la palabra, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Yo la primera vez que leí esta parte, leía todo el versículo y me llamaba mucho la atención esto, decía gozosos, o sea, ellos salieron, no salieron así como que, ay, bueno, pues ya ni modo, no, así, o sea, realmente estaban felices, agradecidos de haber pasado pues toda esta prueba, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, ay, Señor, o sea, ¿cuántas veces realmente nosotros te decimos, gracias, Señor, por esta prueba? Gracias por todo lo que me estás permitiendo vivir, porque sé que va a ser bueno para mí, porque sé que vas a acrecentar mi fe, porque sé que me estás enseñando a ser paciente, porque sé que me estás enseñando a amar, porque precisamente esa es una de las cosas que, que pues el Señor me mostraba, que cuando nosotros le pedimos al Señor, enséñame a amar como tú nos amas, ¿no? Híjole, qué cosa tan tremenda, porque pues Él dio la vida por nosotros y dio su vida por malos y por buenos, por justos, por injustos, dio la vida por todos y aún su misericordia es tan grande que todos los días hace salir el sol para todos. Entonces, pues le doy muchas gracias a Dios por su palabra y sé que no es fácil realmente pues aceptar las pruebas y permanecer, ¿no? Como Job, pero realmente Él es bueno todo el tiempo y Él mismo pues nos da la salida con la prueba. Gracias, hermanas, Dios les bendiga. Sí, gloria a Dios. Y algo que decían los apóstoles, los discípulos, era porque estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, porque sabían en quién estaban creyendo, sabían en quién habían depositado su fe y sabía que no los iba a dejar ahí. Dice que todos aquellos que clamen el nombre de Jesús no serían avergonzados. Y en eso nos aferramos, hermano. Que hay veces que va a parecer así, hermano, pero manténgase firme, hermano. Manténgase firme guardando los mandamientos y sé que el Señor va a sacar siempre la cara por nosotros. Vicente, adelante. Hola Israel, buenas noches.
Fíjate, algo que me llama mucho la atención, bueno, te leo primero la escritura, es Primera de Corintios 11:28, pero me gustó cómo viene en la nueva versión internacional, que dice, ay, mm, permíteme, es que ya la perdí. Ah, aquí está. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer pan y beber la copa. Y me llama mucho la atención justamente esa palabra examinarse, porque si algo muchas veces de lo que carecemos es de esa autocrítica, de examinarnos a nosotros mismos en las cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Porque hay algo que se llama plenitud, que es esa integridad tanto emocional como física como espiritual, en la cual pues al Señor le gusta que de alguna forma estemos ahí o que nos sintamos bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y cuántas veces, bueno, nos hacemos responsables de eso, ¿no? Cuántas veces dicen, no, es que me falta el aire, a la hora de caminar. Bueno, pues procura hacer un poco más de ejercicio para que estés preparado cuando vayas a caminar un momento, un trayecto muy largo, ¿no? Es que me he sentido mal emocionalmente por cierto aspecto. Bueno, procura estar bien emocionalmente y estar fuerte para cuando se vayas a lidiar con esas situaciones, ¿no? De hecho, hace rato estaba platicando con Gerardo, le mandaba un video de una página que me gusta mucho, que hablas, en particular es de psicología, pero me llamaba mucho la atención el video porque justamente habla de eso, de una persona feliz no debe depender de los factores externos, sino de los factores internos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están buscando la felicidad afuera y no en sí mismo. ¿Cuántas veces no nos pasa que decimos, ahora que tenga una pareja voy a ser feliz? Ahora que tenga una casa voy a ser feliz, ahora que tenga un carro voy a ser feliz. Y infinidad de cosas que metemos a lo largo de nuestras vidas cuando una persona feliz, teniendo o no teniendo, estando con Dios, al final de cuentas, teniendo o no teniendo, pues se va a sentir plena, va a sentir esa plenitud. Y algo que me llamaba mucho la atención es eso. Yo, más que pruebas, yo los veo como exámenes. Dios te prepara a lo largo de tu vida, Dios te prepara en ciertos aspectos de tu vida, y cuando se aproxima ese examen es para ver si tú vas a pasar ese examen. Es para de verdad si lo que has aprendido lo has cimentado bien con nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene ese examen, pues ahí te das cuenta si lo pasas o si tienes que volver atrás, tienes que volver a reaprender, porque muchas veces eso nos pasa, muchas veces esa falta de examinarnos a nosotros mismos nos hace que nos volvamos ególatras, que se infle nuestro ego y que digamos, he estado tanto tiempo en la palabra, ya llevo tantos años desde que me bauticé, y al final de cuentas no haces ese examen propio y el ego, créeme que el ego es creo que de los peores enemigos que tenemos, porque al final de cuentas es lo que nos lleva a no pasar esas pruebas, a no pasar esos exámenes, a cerrarnos al conocimiento. ¿Cuántas veces no ha pasado que la respuesta no necesariamente es de la persona más preparada? Muchas veces la respuesta o el mensaje del Señor nos los manda con las personas que menos lo esperas. Entonces es muy interesante estar atento al Señor, a sus confirmaciones y a su aprendizaje, pero sobre todo eso, a que no desfallezcamos, que nos examinemos en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, que aprendamos cómo lidiar con las situaciones y en un futuro, cuando vengan esos exámenes, esas pruebas, pues veamos si las vamos a pasar o si no las vamos a pasar, si nos faltan herramientas o no nos faltan herramientas. Porque como te decía en este video, o sea, mucha gente piensa a futuro en la felicidad y no es feliz hoy. Piensa que factores externos, la van a hacer, la, nos van a hacer felices, ¿no? Y me llamaba mucho la atención justamente por eso, porque
no sé si lo platiqué contigo o lo platiqué con Gerardo, es por ejemplo la persona que es fuerte físicamente y que tiene la capacidad de ejercer violencia, pero en su integridad o en su plenitud, él decide no ser, no decide ejercer esa violencia. Y muchas veces hay gente débil que dice, no, es que yo no soy violento. No eres violento porque no tienes la capacidad de ser violento, pero si tuvieras la capacidad, tal vez no tendrías ese control, ese dominio propio para poder pasar esa prueba. Y muchas veces así nos pasa. Muchas veces creemos que porque no estamos haciendo las cosas, no lo, no lo hacemos y ya estamos aprobados. Sin embargo, en ese examen o examinándote a ti mismo te das cuenta si en verdad tienes la capacidad de decidir no actuar de cierta forma. Porque muchos nos mantenemos luego alejados de los problemas, pero al final de cuentas dices, no es que yo vivo en paz. Sí, porque no has tenido ningún problema que enfrentar. Pero si tuvieras esos problemas, ¿estarías en paz? ¿Pasarías ese examen? Entonces es algo muy, muy interesante y que me llamaba la atención justamente ahorita, porque sí es cierto que tenemos que examinarnos y hacernos responsables de cada aspecto de nuestra vida, porque esa responsabilidad es lo que nos ayuda a mejorar en esas etapas. Muchas veces le pedimos al Señor, es como por ejemplo, si yo le pidiera al Señor, Señor, dame un trabajo, pero yo no salgo a buscar trabajo, pues no sirve de nada. Entonces, es lo mismo con el Señor. Pídele sabiduría, pero tú también busca saber del Señor. Busca volverte sabio, o sea, procura ejercitar ese músculo, ¿no? Como ahorita lo comentabas, que al final de cuentas es eso, es ejercitarnos tanto en la fe. Entonces, para poder encontrar esa plenitud y estar integrados tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo y como en nuestro espíritu. Entonces, eso es algo que me llamaba la atención y que me hacía enfatizar el Señor que nos hagamos responsables de nosotros, que no culpemos y no nos victimicemos porque eso es muy fácil. Echamos siempre la culpa a las personas externas, pero no nos hacemos responsables de nosotros. Y a veces eso es lo que nos falta, examinarnos a nosotros mismos y ver en qué hemos fallado, porque al final de cuentas los errores que cometen las otras personas, bueno, no los podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es lo que hacemos nosotros. Y ahí es donde está la clave de seguir en el camino del Señor, ¿no? Eso es lo que quería comentar, Isra. Sí, gloria a Dios, dice un proverbio que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que traigamos dentro, hermano, nuestro corazón, es lo que vamos a reflejar afuera. Por eso es que los discípulos pasaban por pruebas, por cárceles, eran azotados, eran haciéndoles muchas cosas, hermano, y tú los veías glorificando a Dios, los veías porque eso es lo que había en su corazón, eso es lo que traían ellos dentro, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros realmente, pues en nuestro interior no tenemos al Señor, a Jesús, pues va a ser complicado el pasar esas pruebas. Nas, adelante. Hola Irra, buenas noches. Cuando ponías como ejemplo que a veces, bueno, lo que le pasó a Job, que a veces Dios pone que la misma familia sea la circunstancia de prueba y que pues nos toque de cierta manera resistir ante los ataques. Ahorita me acordé de cuando estaba en el internado, estaba en el servicio de urgencias y había una pareja de viejitos que de a tiro por viaje, la señora internaba a su esposo por alcoholismo. El señor ya tenía un daño cerebral que se llama encefalopatía, pues por tantos años de alcoholismo. Y yo me acuerdo que pues ya era cliente frecuente la pareja, de que pues el señor se ponía ebrio y le duraba mucho tiempo pues, la peda y la señora lo llevaba. Y me acuerdo que me tocó esa semana que fueron, me tocó estar en ese pabellón y yo estaba atendiendo al señor y pues ya el señor hasta con delirio, o sea, pues del alcoholismo. Y la señora pues como, como resignada a lo que estaba viviendo, pero pues
se veía el desgaste físico en su cuerpo, en su rostro, todo, y me decía, ay, doctorcita, es que esta es la cruz que me tocó cargar. Y yo decía, o sea, yo no le decía nada, pero yo entre mí decía, ay, pues, o sea, pues qué cruz, ¿no? O sea, ¿cómo aguantar tantos años de esto y todavía seguir, ¿no? Entonces, ahorita pensaba en eso, realmente el Señor nos puede poner alguna situación en la familia que sea una prueba, pero también el Señor ve, pues, qué tanta inteligencia emocional y cordura tienes, porque me queda claro que los hombres de la Biblia, los hombres y las mujeres de los que habla la Biblia eran personas inteligentes, que sabían discernir qué batallas tenían que luchar y qué batallas no. Entonces, creo que cuando el Señor nos pone una situación como un aguijón que está haciendo pues que estemos como en una situación pues de que nos está hundiendo y hundiendo, yo creo que también el Señor de cierta manera quiere probar, bueno, en qué momento ya vas a pedirme que te saque de aquí. O sea, yo no te quiero en esta situación. O sea, si tú piensas que yo quiero que estés en esta situación de denigrante, porque pues es que es lo que me tocó, es parte del aguijón de la prueba. eh, Job jamás se resignó a pedirle al Señor, o sea, al contrario, se quejó, pero también esperó en él, o sea, no fue como de, bueno, pues ya Dios me tiene en esta situación, pues ya, que me consuma la miseria. Y Pablo también con su enfermedad, o sea, también, o sea, se aferró a que el Señor pues lo podía sanar. Cuando iba a ser el tiempo, solo Dios sabía, pero no se sumergieron en su miseria, ¿sabes? Entonces, creo que como creyentes también es importante, eh, pues discernir que hay una línea muy delgada entre, sabes que estoy pasando una prueba y ya esta prueba me está llevando al límite y tengo que salir de esto y Señor, sácame de aquí, ayúdame a decir, ay, pues es que me tocó esto y pues ya me quedo con el golpeador, con el borracho, con este trabajo miserable, con esta situación de que no puedo congregarme los domingos, pues es que esto es lo que me tocó, esto es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Creo que es importante también eso, que aprendamos que Dios no quiere gente conforme, sino que Dios quiere sacarte de esa situación que si te puso ahí, no por tu pecado, sino por probarte, también quiere ver pues, qué tan inteligente emocionalmente eres, ¿no? Ese era mi comentario, Irra. Algo que lo vemos en las escrituras es que eran guiados por el Espíritu Santo y cuando no sabían qué hacer, iban a preguntarle al Señor. Y eso es lo que les daba esa pauta para decir sigo o no sigo. Y era lo que comentábamos hace rato. Hay cuestiones que son por nuestra propia concupiscencia. Es decir, si yo sé que me afecta en mi salud el alcoholizarme y sé que esto va a afectar también a mi familia, es algo que yo estoy ocasionando. Es algo que no Dios me está poniendo la tentación porque Dios no tienta a nadie. Es el mismo enemigo o tu misma carne que es la que te está haciendo llevarte a situaciones complejas con las cuales nadie más debe de estar batallando, porque ahorita se mencionaba este ejemplo de esta señora, pues es una consecuencia de algo que no se atendió en su momento, que no se cortó en su momento. Hablamos de un apóstol Pablo que el Señor lo permitió para que no se enalteciera, no se envaneciera. Pero estamos viendo que muchas veces son consecuencias de nuestros malos caminar, nuestros malos acciones, pero que no tienen nada que ver con lo que las pruebas que Dios nos pone. Las pruebas que Dios nos pone es para seguir adelante. Las situaciones, aquellas que te hacen retroceder, estas nos vienen de Dios. Estas vienen del enemigo. Como vemos un Job que fue probado, pero que salió adelante gracias a Dios. ¿Sí? Pero también vemos acá un Naval que dice que era un hombre testarudo, sin razonamiento, que es lo que significa su nombre,
y que no hacía caso, y que a causa de esa necedad que él tenía, terminó muerto más adelante. Su esposa era Abigail, era alguien que era una mujer sensata y prudente. Entonces aquí vemos los dos paradigmas. Aquel que por su misma necedad y que no quiere entender de razones es llevado a situaciones hasta de muerte, pero vemos también que el Señor te saca, te libra cuando esa persona no te conviene o no es lo correcto para ti. El Señor se encarga de dejarlos. Alejandro el Caldero le causó problemas a Pablo, pero el Señor lo llevó a Dios. Digo, Pablo lo llevó a este hombre a Dios. ¿Cómo terminó? No dice la escritura, pero estoy seguro que dejó de molestar a Pablo, pero estaba probando su fe. Aquello que ya no te afecta por tus malas decisiones, como bien decía Nas, es que me tocó un esposo golpeador y pues bueno, por algo el Señor permite que esté con él. No, porque eso no es algo que te está edificando, al contrario, es algo que te está haciéndote retroceder y pisoteando esa dignidad que Dios te ha dado. Y que lo que tú tienes que hacer es llevarlo delante de Dios y Dios se va a encargar tanto de hablar con esa persona y si no, mira, el Señor nos va a alejar. Pero las pruebas que el Señor nos pone es para crecer, es para ser mejor personas. Las que el diablo nos pone es para hurtar, es para matar y es para destruir. Entonces tenemos que identificar, también pedirle al Espíritu Santo cuando una prueba viene de Dios o cuando nosotros estamos siendo tentados por nuestras propias malas decisiones. Sham, adelante. Hola, buenas noches. Fíjense que empecé a leer otra vez la Biblia, estoy en Génesis. Justamente hace ratito venía cuando Eva es tentada, ¿no? A comer de ese fruto, ¿no? Y que le da a su esposo y que son abiertos sus ojos, ¿no? Y me ponía yo a pensar, o sea, como quizás tenían una mentalidad tan inocente, una mentalidad tan limpia, y pues sí, o sea, se dan cuenta de que ahora están desnudos, ¿no? Y como Dios es que les dice, o sea, ustedes qué saben, ¿cómo es que saben, no? Que están desnudos. Y me llama la atención cómo es que Dios considera, o sea, de no, es que, y tal cual dice, ya se hicieron como nosotros, y y es que los tiene que sacar del Edén para privarlos de que tengan acceso al árbol de la vida, ¿no? Y me ponía yo a considerar que ellos no consideraban lo mucho que a Dios le estaba doliendo esa decisión, ese ser severos con su creación, ¿no? Y yo sé que a Dios le dolía, ¿no? Pero aún pese al error que Eva había cometido, Dios les puso un alto, pensando que iban a cometer todavía algo más fuerte, ¿no? Y quizás para ellos fue algo fuerte que los hayan sacado, pues, del Edén donde habían nacido y todo, y ahora tener que trabajar, ¿no? Consecuencia de sus acciones, pero a la vez también Dios dándoles una segunda oportunidad, librándolos de un mal peor que ellos se podían ocasionar. Y aún con todo el trabajo que les dice que ahora van a tener que hacer, pues a final de cuentas no ha sido malo, y gracias a ese error es que hemos podido tener acceso nosotros ahora a la salvación, ¿no? Con nuestro Señor Jesús. Y a la par, estoy, otra vez en Juan, y me llama la atención las bodas de Canaán. Para mí significa muchísimo ese mensaje porque ¿por qué el segundo vino fue mejor que el primero? Tenemos un Dios de segundas oportunidades que a veces se tarda mucho en actuar, pero cuando actúa, lo hace rápido. Y en esa segunda oportunidad me llama mucho la atención porque María le dice a las personas que estaban atendiendo la fiesta, obedézcanlo, hagan lo que Él les diga. Y en esas segundas oportunidades es lo que tenemos que hacer, obedecerlo, seguir sus instrucciones, hacer lo que Él nos diga. Porque quizás en la primera ronda, lo primero que hicimos, como tú me decías el sábado, no es que los primeros votos caducaron o algo así. Quizás en la primera vez, pues tuvimos muchos errores, ¿no? Nos fue mal, no era ahí, ¿no? Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permite hacerlo una segunda vez para demostrarnos su amor. Y no solamente eso, sino quiere que esta segunda vez sea mucho mejor, pero que nos pide que lo obedezcamos, que hagamos todo lo que Él nos pida. Es todo, muchas gracias. Sí, el vino es una representación de la sangre. Esa parábola de las bodas es, no, el segundo vino es el segundo pacto.
que era mejor, porque el primero tenía fallas. ¿Cuál falla? Pues que el sacerdote tenía que ofrecer primero el sacrificio por sus pecados. Había una limitante. Ahora en este segundo no lo hay porque Jesucristo es ese cordero sin mancha y sin pecado. ¿Fue malo que los haya expulsado del Edén? No, hermano. Fue lo mejor que pudo haber hecho el Señor. Porque tú y yo lo podemos ver como, ay, qué cruel, ya lo sacó de la... Hermano, estaba teniendo misericordia aún de ellos porque dice la Escritura, no sea que en esta condición de pecado vean el árbol de la vida, alarguen su mano y coman de él y por siempre van a estar en esa condición de pecado porque ya comieron del árbol de la vida y su condición era de pecado, de desobediencia. Dios dijo, vamos a tener misericordia y vamos a sacarlos, pero fue por amor. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado el Señor, el sacarlos de ahí, porque si no, no iba a haber oportunidad para el segundo sacrificio de Jesús, o sea, el segundo, la sangre, el segundo pacto. ¿Te das cuenta? Pero el Señor permite momentos y situaciones, ¿para qué? Para que tú y yo crezcamos. Eso es lo importante. ¿Alguien más, hermano, quiere comentar algo? Yo, hermanas, Sí. pues precisamente ayer a Fer le dolía mucho una rodilla, entonces fuimos al seguro, a Lomas Verdes, y y estaba yo ahí sentada bueno, en una silla del seguro, y empecé a platicar con una señora que estaba sentada al lado de mí, pero la señora, pues me platicaba que su mamá, pues había sido como que pues muy dura con ellos, que ellos eran 10 hermanos y que su mamá siempre había sido muy dura con ellos y que había como una desunión familiar muy grande aún entre sus hermanos, ¿no? Y ella me decía así como que no, yo no tengo familia y así, ¿no? Y mi mamá pues fue muy cruel con nosotros y cosas así me platicaba la señora. Y luego me platicaba que de su esposo, que había sido pues también muy tremendo y me platicaba un montón de cosas la señora, ¿no? Pero pues el Señor permitió que se diera la oportunidad de poder predicarle de Jesús a través de mi testimonio, pues de mi vida y también de mi matrimonio. Y cuando yo hablaba con la señora, me llamó mucho la atención porque yo le decía a la señora, o sea, ella me decía que hubo un momento en el que ella sintió que ella iba a morir cuando le dio COVID y que ella le pidió perdón a sus hijos, pero que a su mamá no le había salido de ella pedirle perdón. Y yo le decía a ella, pero pues a lo mejor no le pudiste haber pedido perdón, pero le pudiste haber dicho, te perdono, aunque ella no te lo pidiera, tú pudiste haberla perdonado. Y me llamaba la atención que ella me decía, ¿cómo? Y yo, te perdono. Y me decía, nunca había escuchado esa palabra. Y yo me quedaba así, decía, ¿será en serio? Decía, bueno, y era una señora pues grande, ¿no? O sea, no era muy joven y me llamaba la atención que me decía, nunca había escuchado esa palabra. Y yo le decía, pues precisamente es pues es el dar el perdón, ¿no? O sea, no estás tú pidiéndolo, sino que tú estás perdonando a la otra persona a pesar de que ella no te esté pidiendo ese perdón. Le decía, porque ese regalo no es para tu mamá, sino es para ti. Y en alguna prédica escuché una vez que decían que guardar rencor era como preparar un vasito de veneno y tomártelo tú mismo. Y yo le decía a esta señora que pues le hablaba de Jesús y de que pidiéramos que su perdón y que nos enseñara a perdonar precisamente para no tener eso en nuestros corazones. Y yo le platicaba que el domingo me iba a casar con mi esposo y después de todo lo que habíamos pasado y todo lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Y ella me decía, no, pero es que yo nunca voy a poder perdonar a mi esposo ni voy a poder regresar con él. Y yo le decía, no, es que no necesitas regresar con él, ¿no? O sea, simplemente pues necesitas sacarlo de tu corazón y de tu mente, porque pues Dios es el único que te puede ayudar a hacerlo para que tú tengas paz y ya no vivas como con ese rencor y pues esas cosas que solo te enfrían tu corazón.
y pues me llamaba la atención porque ella me escuchaba como con atención y al final me dijo, vas a ver que lo voy a hacer. Me dijo, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y el haber pasado por eso pues me llenó mucho el corazón. Fue un regalo muy hermoso de Dios. Y les los quería contar, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana Fanny, adelante. Gracias, buenas noches. En Gálatas 3:4 dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hay muchas situaciones, como se comentaba, que Dios trae a nuestras vidas porque Él sabe cuáles son las cosas que como personas nos hace falta ejercitar en nuestro carácter o cambiar o dejar de hacer. Y cuando vivimos periodos complicados, antes de querer salir del proceso, lo que tienes que preguntarle a Dios, primero, si la situación es como consecuencia de tu proceder o si viene de parte de Él. Ya una vez que Él te haya confirmado, si viene de parte de Él, ¿qué, qué es lo que te quiere enseñar? Porque muchas veces lo que queremos cuando estamos pasando por momentos complicados es que ya se acabe, es ya querer salir del momento y seguir con tu vida normal, pero los procesos no son de un día para otro. Y eso también va a depender mucho de qué tan dócil es nuestro corazón a la enseñanza. Entonces, cuando, cuando buscamos solo salir del proceso y no aprender de él, va a pasar como con los hebreos, que dieron vueltas y vueltas en el desierto y fueron necesarios 40 años de lo mismo para que al final ni siquiera pudieran entrar a la tierra prometida, sino entraran su descendencia. Entonces, también es lo que tenemos que considerar nosotros. Si Dios está permitiendo las cosas, buscar el aprendizaje. Y ya una vez que Dios considere que ya aprendimos, dejar que Él sea el que nos muestre en qué momento va a terminar y que nos permita bien aprovechar todo para, como dice la palabra, que lo vivido no sea en vano. Era el comentario. Gloria a Dios, hermanos. Pues pidámosle al Señor el poder mantenernos firmes en medio de la prueba para poder crecer como personas. Pues vamos a dar gracias, hermanos, si no hay nadie más. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y cada situación que pasa es para hacernos crecer, Señor. Es esos exámenes, Señor, que nos pones constantemente para ver en qué estamos mal, Señor, y poder ponernos, Señor, pues más, con más exactitud, Señor, en aquello que estamos fallando. Padre, te pedimos, Señor, porque nos ayudes a pasar la prueba, Señor, y gracias, Señor, porque hoy nos inyectas un poco de fe, Señor, a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, y que tú tomes el control de todo. Gracias por este día, esta enseñanza y por esta noche. Y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos.